De verdad que para nosotros es un verdadero placer, pero por sobre todo es un honor saludarlo y darle la bienvenida a su programa de análisis a la medida. Así como también es un honor y un placer darle también la bienvenida a mis compañeros en ese orden de ideas. Sandy, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte en esta noche. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buena noche. La verdad que muy contenta de poder iniciar este programa y de acompañar así el análisis a usted. Bienvenido también. Gracias, gracias. Y antes de presentar a nuestro compañero, te quiero decir algo. Vamos a hablar de temas trágicos. Ay, sí. Pues lo que pasó allá en Houston, Texas, es una tragedia. Sí. También se están investigando por parte de la PNC invasiones de fincas para hacer narcopistas de aterrizaje, imagínense ustedes. Y bueno, algo que no nos extraña, que se descubra un arma de fuego en un correccional, solo que en este caso de menores. De menores de edad, eso es problemático. Pero hay otros ilícitos que fueron localizados en una requisa que se llevó a cabo en este lugar. Este será uno de los temas que estaremos abordando y estos son los análisis nacionales. Pero a nivel internacional, Julio, también hay muchísima información problemática claro que sí. Sí. Continúan conflictos también y Andrés Estrada está listo para darnos un adelanto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandy y Julio? Bueno, problemáticas en todo el mundo. Seguimos hablando de Ecuador después de semanas de estas protestas que han existido bastante violentas. Hoy se rompe el diálogo, apenas un día después de que se había dicho que iniciaría el diálogo, se rompe. Le vamos a contar por qué y le vamos a contar también lo que pasó en la sexta audiencia por el ataque al Capitolio. Revelaciones sorprendentes, no se lo puede perder en unos minutos acá en A la Medida y a continuación nuestros titulares. Tragedia en San Antonio, Texas. Se reporta la muerte de 7 migrantes guatemaltecos dentro de un tráiler. Investigan invasiones de fincas. Autoridades temen que el narcotráfico esté detrás del creciente número de casos. Requisa en correccional. Autoridades descubren múltiples ilícitos en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Gaviotas. Presentan reformas a ley electoral. Comisión de Asuntos Electorales del Congreso deberá analizar las propuestas. Siguen las deportaciones. Más de 400 guatemaltecos retornados este día desde Estados Unidos y México. Vamos a hablar acerca de las autoridades de Relaciones Exteriores porque ellos dieron a conocer y se pronunciaron también sobre la identificación de las personas, de los migrantes que sufrieron esta situación, varios de ellos fallecidos, recordemos, dentro de un tráiler en Texas. Aquí está el pronunciamiento. El canciller Mario Búcaro se refirió a la identificación de al menos 7 ciudadanos guatemaltecos dentro de los migrantes fallecidos en un camión en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Sumamente consternados y enviamos nuestras muestras de condolencia a todas las familias que han perdido a sus hermanos o miembros de sus familias en esta terrible tragedia en San Antonio. Desde primeras horas el presidente Alejandro Yamatei nos ha instruido a brindar todo el apoyo a estas familias. En este momento tenemos confirmadas a 7 personas de nacionalidad guatemalteca. Sabemos que también hay hermanos mexicanos y hondureños también que han sido afectados por esta terrible tragedia, pero adicionalmente a esto venimos trabajando de la mano del gobierno de Estados Unidos, de México, para encontrar a los responsables y hay 3 personas que han sido sindicadas ya por este terrible delito y impondremos todas las penas necesarias y el peso de la ley para encontrar a los responsables y coadyuvar con los gobiernos para que ellos presenten todas sus declaraciones y puedan ser sujetos de la justicia. Adicionalmente a eso, nuestros equipos consulares ya se encuentran en el lugar, están visitando tanto las morgues como los hospitales para determinar cuántos guatemaltecos más han fallecido. Se practicarán las pruebas dactiloscópicas y todas las pruebas necesarias de ADN para determinar la identidad de aquellos. Por su parte, el cónsul guatemalteco en Del Río, Texas, realizó una visita a una ciudadana guatemalteca hospitalizada en Texas con el fin de brindarle ayuda humanitaria. Hemos localizado una connacional, para lo cual, realizando coordinaciones efectivas con el hospital, hemos logrado realizar la entrevista consular y prestarle toda la asistencia consular debida. Asimismo, nos hemos comunicado con sus familiares para informarles sobre la situación médica que se encuentra bajo observación, pero estable. Las autoridades del Grupo de Concentración de Consulados del Triángulo Norte de Centroamérica fueron convocados para una reunión con los médicos forenses del condado Bixar,
con el fin de dialogar sobre el proceso de identificación de los fallecidos. No podemos, de verdad no podemos acostumbrarnos a lo que son estas tragedias. Sandy, en este caso estamos hablando de 51 personas fallecidas, la mayoría de ellos mexicanos, hondureños también. Pero duele en el alma hablar de que son 7 guatemaltecos, duele en el alma la forma en que esto se dio. Cuando escuchas la grabación dramática, porque es absolutamente dramática, de ese llamado literalmente de emergencia al 911 y darse cuenta que las autoridades también en Estados Unidos no pudieron llegar a tiempo y que esta gente murió entre el calor, entre la desesperación y la asfixia, bueno, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Así es, Julio. Esta es la problemática, lo que agrava la situación, porque algunos dicen, los dejaron morir, y es que prácticamente con una reacción muy lenta, así es, pues se dio esta situación, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si al final atienden ese llamado de emergencia de una forma urgente? Porque es una emergencia la que se estaba registrando, era una emergencia, imagínense ustedes. Pero aquí el punto es, ¿qué trato se le está dando a los migrantes? Correcto. Es decir, el hecho de que ellos migren de forma irregular no significa que sean delincuentes, significa que tienen necesidades y que han tenido pocas oportunidades en sus países, pero pareciera entonces que no valen sus derechos mientras ellos estén realizando un recorrido ilegal, ¿no? Y así eso es. ni siquiera, Julio, para una persona que ha sido condenada por un delito, ni siquiera se le pueden vedar sus derechos. Entonces, ¿por qué a los migrantes no se les garantizan los mismos y no también se le presta la atención debida para evitar tragedias como estas? Cuando uno busca culpables de una tragedia como estos, culpables son muchos, pero podemos empezar con la culpabilidad máxima de la pobreza, de la falta de oportunidad, de la falta de esperanza que hay en nuestros países. Los guatemaltecos no tendrían que salir de Guatemala para buscar, Sandy y televidentes, un mejor futuro. Sin embargo, los guatemaltecos necesitan hacerlo porque muchas veces esta es su única alternativa realmente para no quedarse acá y morir de hambre. Ahora, esto también viene hecho a una situación que es que hemos normalizado la pobreza en nuestro país, que hemos normalizado la falta de oportunidad en nuestro país y que vemos estos fenómenos sociales como algo que realmente no le interesa no solo al Estado de Guatemala en su justa dimensión, sino que también a la sociedad. Los primeros culpables, al final de cuentas, de que esto suceda, son cada uno de los países involucrados acá. Me refiero a México, migrantes mexicanos, Honduras, migrantes hondureños que iban ahí y por supuesto Guatemala, ¿no? Nuestros migrantes que iban allí. Y no podemos obviar, porque tú has dicho algo muy importante, el 911 responde entre 3 y 4 minutos para llegar a una emergencia. Aquí pasó el tiempo y cuando llegaron, pues ya la tragedia estaba consumada. Aparte de esto, Julio, y es que en estos puntos no se mantiene una constante supervisión de rutas, no se pudo verificar incluso, porque imagínate, un tráiler, sí, un tráiler se puede visualizar, ¿no? Claro. Entonces, aquí también es la situación de las autoridades, ¿qué se está haciendo también para el control, ¿no? Para poder de esta manera reaccionar ante situaciones, es decir, la coordinación que puede existir incluso entre las distintas unidades, entre los distintos departamentos, en las áreas fronterizas también, para decir, tengo una llamada de emergencia, esto está pasando, ¿quién está cerca? Porque no creo yo que no haya existido alguien que esté en zonas cercanas y sabemos la constante vigilancia que también se realiza en estos puntos, en estos pasos donde se sabe que son territorios que son recorridos constantemente por migrantes. Y un tráiler, ya vieron ustedes la imagen con toda de este medio de transporte. Exactamente. Mira, Julio, ¿cómo me puedes decir que esto no se va a ver? Que no es visible en este camino, que es un camino bastante secundario, ¿no? Para el estándar estadounidense. Y para que también transporte o circule un tráiler, no era un camino que digas imposible de encontrar. Montañas. No, jamás. Otra cosa que es bien importante aquí recordar es que otros culpables de esta tragedia, y les vuelvo a decir aquí, y de verdad mírenme bien ustedes si lo están haciendo, son ustedes, los coyotes, que hoy ya no están ayudando y ustedes se han convertido en verdaderos delincuentes, que abandonan a la gente, que abandonan a los niños, que abandonan a los migrantes, no importa de la nacionalidad que sea, pero nos importa la nacionalidad de los nuestros, de los guatemaltecos y por supuesto los demás. No se vale lo que están haciendo. En verdad, yo creo que ustedes van a tener
que pagar esta situación, y me refiero a todos los que se dedican al coyotaje. Y ojalá, Sandy, imagínate, tenemos que apelar a esto, que otros países, tales como México y sobre todo Estados Unidos, los declare a ustedes como delincuentes federales para que los castiguen de la manera más dura posible, porque vaya que son desalmados. Vaya que sí, Julio, la verdad es de que vemos que la necesidad, la migración, se ha visto como un negocio perfecto, ¿no?, para estos grupos, y por eso es de que también este negocio ha ido incrementándose, la atracción también, las esperanzas que le venden, porque están vendiendo esperanzas los coyotes, falsas. Julio. Entonces no se vale, pero sobre todo te diría, cuando mencionamos culpables, también hay una responsabilidad de Estado. ¿Por qué? Porque por esas oportunidades esa es la primera responsabilidad. Que no se tienen, muchas personas se arriesgan, aún sabiendo el peligro al que se pueden enfrentar, se arriesgan a viajar de esta forma. La obligación de tener el país donde todos podamos vivir es de los propios estados, en este caso el de Guatemala. Vamos por favor con datos técnicos para que usted pueda profundizar todavía aún más sobre esta lamentable tragedia. Una vez más, nuestro país está de luto, Sandy, por una tragedia que ocurrió en esta ocasión en territorio estadounidense. Increíble, es decir, lo hubiera uno pensado de territorio centroamericano, mexicano, pero no. Murieron 7 migrantes guatemaltecos y 51 personas en total allá en Houston, en Texas, ¿verdad? La muerte que sufrieron fue perturbadora, además, pues aparte del calor sofocante al cual fueron expuestos, literalmente abandonados a la orilla de la carretera, murieron por asfixia. Pude escuchar varias veces esas grabaciones del 911. Da tristeza, pero da cólera, Sandy. Dramático es el testimonio vivo de lo que le acabo de decir en cuanto a lo que sucedió a bordo de ese tráiler. Sin embargo, a pesar de ese llamado de emergencia, y he aquí donde es muy importante el punto que tú estás tocando y profundizando, las autoridades, y en este caso autoridades estadounidenses, no pudieron o no quisieron, o habrá que averiguar por qué no llegaron a tiempo y rápido para poder rescatar a los migrantes. Muchos son los procesos en otros datos que ahora deben darse para la repatriación de los cuerpos de las 7 personas de origen guatemalteco. Necesario es continuar con el apoyo directo del consulado más cercano y, por supuesto, en general de la Cancillería de nuestro país. Pero lo más importante, más que esa repatriación, es darnos cuenta que los culpables de estas tragedias son los estados de donde provienen los migrantes que no pueden garantizarles en su país una vida digna, y eso está pasando en Guatemala. ¿Cuáles, Sandy? ¿Cuáles? Es pregunta y no tengo respuesta. ¿Cuáles serán las acciones que Guatemala, Honduras, El Salvador, México, en general los estados latinoamericanos van a tomar para brindar seguridad en todo sentido, en primer lugar, a sus habitantes, atraer la inversión nacional y extranjera y a la vez fomentar la creación de desarrollo y de empleo? Buena pregunta, sobre todo para nuestro país. Y aparte de ello, Julio, el panorama es más trágico porque estas muertes van a quedar impunes. Es correcto. Yo de verdad dudo mucho, y lo digo por los antecedentes que se han tenido de otros casos también, donde han dejado migrantes heridos o fallecidos, como en este caso, que en este punto había una persona que los estaba trasladando, que probablemente... Imagínate, se dio cuenta de la condición en la que ellos se encontraban. ¿Y qué hizo? Los dejó abandonados a su suerte. Ahí, en ese punto, tengo una pregunta, Sandy, que es lo que no logro entender, ¿verdad? A ver, estaban siendo trasladados en ese tráiler, ¿no? Y ese tráiler tiene que ir piloteado por alguien. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento este piloto decidió abandonarlos y por qué? ¿Ese era el plan? ¿Ya había seguimiento de las autoridades migratorias? Porque imagínate que se pudiera comprobar esto, que había seguimiento de las autoridades migratorias y él sale huyendo, con mayor razón tenían que haberlo rescatado. O simple y sencillamente es lo que te decía hace un momento, delincuentes, coyotes y todas esas estructuras que dicen, ya nos pagaron, aquí los dejamos y que fallezcan. Mira, porque eso pasa, la verdad, eso pasa, los dejan en un punto y luego pues ahí cada quien que vea cómo llega, porque varios han indicado esto, ¿no? Los dejan a su suerte. Y a veces no es trasladándolo de esta forma, sino caminando, y hay muchos que han perdido la vida por las condiciones que tienen que enfrentar también en el desierto, donde sabemos que hay temperaturas extremas y hay también bajas. Entonces son los dos extremos que te pegan, y que por uno de los dos hay personas que han perdido la vida. ¿Por qué? Porque los dejan abandonados. Pero este es el colmo.
reclamo. Indigna, Julio. Totalmente. Y esperemos que de verdad se pudiera dar un seguimiento, aunque yo sinceramente lo dudo que se pueda hacer justicia por estas muertes. Muy bien. Televidentes de TN23, lo que nos resta acá por decir es que la migración se está convirtiendo en una tragedia. Y es una tragedia que ve involucrada a muchas familias. Y es una tragedia que ve cómo mueren los guatemaltecos constantemente en territorio mexicano y en territorio estadounidense. Esto ya no puede pasar. Debemos de trabajar en conjunto todos, gobiernos y sociedades, para que estas situaciones cambien, para que las oportunidades de inversión lleguen aquí, para que la seguridad mejore y para que podamos vivir en paz en nuestros países. Mientras tanto, pues no sabemos quiénes son las víctimas mortales, pero desde ya obviamente acá, desde TN23 y a la medida, va nuestro sentido pésame a todas las familias y obviamente pues a todos los migrantes, decirles que por favor tengan cuidado, entendemos esa situación, no les podemos decir que no se vayan en un país con tanta falta de oportunidad, ya no más tragedias de estas. Continuamos con la información. Así es, Julio, y continúan los pronunciamientos porque de hecho el embajador de México en Guatemala dio a conocer también los peligros constantes que deben enfrentar los migrantes buscando el territorio norteamericano. Así también manifestó su pesar y se pronunció por las muertes de los migrantes localizados en un furgón en San Antonio, Texas. Sobre el hallazgo de 51 cuerpos de migrantes en un furgón en Texas, el embajador de México acreditado en Guatemala lamentó lo sucedido e indicó que es importante abordar las causas de la migración. El entrevistado resaltó que existen muchos peligros en medio de la travesía que los migrantes deciden emprender hacia los Estados Unidos. Esta es una tragedia más de una cadena que tú sabes que tiene años de años. Mientras no abordemos el problema de fondo, ¿qué genera esto? Y mira, allá el presidente López Obrador tiene una postura muy clara. Hoy en la mañana, fíjate que lo manifestó, se va a entrevistar con el presidente Biden el día 15 de julio. Y él dijo, el tema principal que yo llevo es el de la migración. ¿Cuál es la postura de López Obrador? Que haya una nueva política de Estados Unidos para el trato a los migrantes, que ahora la ventaja que hay, mi niña, es que López Obrador tiene interés especial en ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de Centroamérica. Sobre este caso, autoridades de Cancillería informaron que entre los fallecidos en proceso de reconocimiento se encuentra una mujer de 22 años y 2 hombres de 31 y 35 años. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil investigan a supuestos invasores de fincas en el departamento de Escuintla, que son utilizados por narcotraficantes para la elaboración de pistas clandestinas, donde aterrizan aeronaves con drogas. Tal es el caso de la finca El Castaño, ubicada en el kilómetro 13 ruta a Chulamar, colonia Playa del Sol, municipio del puerto de San José, donde un promedio de 100 personas desde el pasado 21 de junio invadieron terrenos privados. Según autoridades, son liderados por presuntos narcotraficantes que pagan a personas para invadir y luego para construir narcopistas. En el sector de Chulamar, la PNC informa que ha ubicado una supuesta invasión en el sector de Puerto de San José en Escuintla, específicamente en la aldea conocida como Chulamar. En este caso, la Policía Nacional Civil ya ha iniciado un trabajo de investigación. Ya los agentes de ese sector de la Comisaría 31 se han acercado para verificar. Ya personas se han abocado ante ellos indicando sobre esta supuesta invasión del lugar. La investigación continúa por parte de la Policía Nacional Civil para investigar los extremos de algún tipo de relación con situaciones ilegales de estas personas. De acuerdo a este año 2022,
La información preliminar que se mantiene a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica es sobre la destrucción de varias pistas clandestinas, trabajo que se ha realizado en conjunto con el Ejército de Guatemala, con Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Es muy importante mencionar que la denuncia y la información de los ciudadanos fortalece en todo momento la lucha frontal contra este tipo de situaciones transnacionales. El trabajo continúa por parte de la Policía Nacional Civil y hasta ahora se está investigando los extremos sobre la denuncia y la información de lo que está ocurriendo en el departamento de Escuintla, específicamente en el sector de Chulamar. Agentes antinarcóticos investigan qué cártel del narcotráfico pagan y obligan a las familias guatemaltecas a invadir fincas para construir pistas clandestinas. Es increíble, ¿no, televidentes y Sandy, ver cómo precisamente las estrategias del crimen organizado, en este caso del narcotráfico, van cambiando y cómo matizan, cómo disfrazan, cómo hacen ese camuflaje de una invasión, que las invasiones se han dado todo el tiempo en nuestro país. El tema de la tenencia y posesión de tierras es algo que viene desde la época de la colonia causando problemas, pero que en este momento, Sandy, se está matizando al poner esas champitas y todo, mientras lo que ocurre verdaderamente fuera de la invasión, que sí se da, es otra cosa. Se construye una pista clandestina para que aterricen las narcoavionetas. Uno se pregunta, ¿y por qué lo hacen algunos pobladores? Volvemos otra vez a un tema recurrente. Por la pobreza, esto no es justificación, pero es la falta de oportunidad en la pobreza y es donde el narco gana terreno. Así es, la falta de oportunidad de las personas, pero es la oportunidad perfecta para los grupos del narcotráfico para poder atraer y ganar así la confianza, la buena voluntad y también la protección de las comunidades, porque este es el punto. Estos grupos lo que hacen es dar esas oportunidades, poder solventar las situaciones problemáticas y las necesidades que tienen las comunidades. Entonces, si alguien te está a ti mejorando la situación, garantizando el desarrollo y garantizando que tengas que comer, que trabajar. Entonces, ¿cómo vas a tú negarle la entrada si el Estado no te lo está dando? Vamos a ese punto. Y por ahí es donde ellos saben y están aprovechando también. Claro que sí. Lo que tú defines muy bien, podríamos decirlo en dos palabras, como el aprovechamiento de la pobreza, que es algo real, que es algo que está pasando constantemente. Ahora, tengo una reflexión, ¿no? Que es, creo yo, importante y oportuno someterla al análisis contigo, Sandy, con los televidentes, por supuesto. Si esto está pasando en Escuintla, está pasando en todo el país. Es decir, esto no es un fenómeno que solo va a pasar ahí cerca del puerto de San José, que solo va a pasar cerca de Chulamar. Esto seguramente está pasando en todas las rutas del narco. Recordemos, y esto es una situación bien clara, que los distintos cárteles mexicanos tienen bien establecidos sus territorios, ¿no? Desde el cártel Jalisco Nueva Generación, que hoy por hoy está operando en el norte de Guatemala y que es probablemente el más fuerte y el más grande, tanto en México como en nuestro país, y no digamos el cártel de Sinaloa, el cártel de los Zetas y todos los demás que aquí están. Así que la labor parece titánica, ¿no? Parece una lucha verdadera de David contra Goliat, porque ¿qué estará pasando en la costa sur? ¿Qué estará pasando en Izabal? ¿Qué estará pasando en el norte, en Petén? Exactamente lo mismo. Exactamente, Julio. Y es entonces la lucha constante que la autoridad tiene que buscar de qué forma evita esta situación, porque ahora estamos hablando, ¿no?, de esos terrenos, de esas fincas que son invadidas y que al final entonces el punto es, bueno, se invade porque los comunitarios en realidad demuestran esa necesidad y eso, aunque no debería ser justificable, también los lleva a invadir, porque recordemos, son propiedades privadas también. Pero están siendo utilizados ellos para que se pueda invadir, para que luego se utilice ese terreno. ¿Y qué les pueden decir, no? Julio, invade esta finca. Yo solo la voy a usar un tiempo, porque tampoco se puede usar durante muchos años. Y después te la regalo. Es que ahí está el éxito de todo esto. No solo se trata de ayudar al narco, ¿no? Que si no encuentran la ayuda estatal ni la ayuda de encontrar trabajo por ninguna parte, tienen este beneficio. ¿Cuál beneficio? Primero, que les pagan, porque obviamente todo esto tiene un costo. Pero segundo, el beneficio intrínseco de otra ilegalidad, que es, bueno, ahora ya invadieron, ahora quédense allí, ¿no? Y recordemos que dictar un desahucio, un desalojo, pues no es algo tan fácil. Tiene que estar la competencia del juez de instancia de la localidad,
tiene que mediar la PDH, tiene que participar el MP, la PNC, y siempre esto se vuelve, al final de cuentas, para el dueño de esas fincas, así sea el Estado de Guatemala, que es decir, seríamos todos nosotros los dueños, o los privados, pues una violación a la propiedad estatal o a la propiedad privada, que dice la Constitución que la propiedad privada en el artículo 39 está garantizada por el Estado de Guatemala, pero vemos cómo, pues tampoco esto se garantiza. Pero mira, Julio, yo te voy a decir algo. Dime, Sandy. El punto aquí también es que la gente está dejando de ver la realidad como se presenta. Es decir, le ayudo porque me está ayudando y porque tengo necesidad. No se están dando cuenta que están siendo parte de un delito. Es decir, que están actuando de forma ilegal. Así es. Como, por ejemplo, que tú tengas necesidad y que unos pandilleros vayan y te digan, mira, si llevas este dinero yo te voy a ayudar. ¿No eres consciente de que realmente se trata de un delito? Claro, Aquí no se ha legalizado la droga, es decir, los narcotraficantes son delincuentes, son personas que no están actuando de acuerdo a la ley, entonces quien trabaja para ellos también está siendo parte de este delito. Llamemos las cosas como son, miremos la realidad como debe presentarse, no es como que qué buena onda el fulanito que me está ayudando, entonces yo le ayudo. ¿Ayudándole a qué? Nombremos las cosas como se llaman, no andemos entonces solapando o disfrazando o con doble moral sobre situaciones también. Las invasiones no son legales. También ayudar en cuanto a hacer bloqueos para que la policía no llegue y capture a personas que están vinculadas con el narcotráfico o que incauten droga o que puedan incautar también narcoavionetas. Eso es ilícito. Pero el punto es que aquí queremos disfrazar las cosas, Julio. Sí, aquí hay una cuestión bien importante antes de ir con los datos. Nadie puede alegar para nada, pero es que para nada, absolutamente la ignorancia de la ley. Estas personas saben que efectivamente que están delinquiendo, saben que van a cometer dos delitos, ayudar al narcotráfico, trasiego de drogas, saben que van a cometer otro delito que es la invasión de algo que no les pertenece, la apropiación indebida, ¿no? Que es esta situación al apropiarse de las fincas, pero la situación de desesperación, que ojo, no es justificación, los impulsa a ello. Entonces aquí tiene que haber un incentivo contrario, un incentivo para que esto no se haga. Pero bueno, eso ya significa crear trabajo, crear oportunidades, o también significa castigar, porque yo estoy de acuerdo contigo. Es evidente que estas personas saben que están delinquiendo, entonces nos guste o no nos guste, pues tendrán que pagar ante la ley. Bueno, si es que los atrapan también. Vamos con datos, Sandy, ¿te parece? Por supuesto, adelante. Muy bien, gracias. Nuestra producción, excelente. Las invasiones de fincas históricamente han sido un fenómeno social recurrente en nuestro país. Inicialmente este tipo de invasiones, Sandy, tenían el propósito de apoderarse de las fincas con el simple hecho, entre comillas, simple, de poder habitarlas, ¿no? Para temas de cultivos. Actualmente estas invasiones se siguen dando, pero ahora vemos los propósitos que en muchos casos han cambiado. Esto es lo que estamos presentando en esta noche. Invasiones en Escuintla, por ejemplo, para beneficiar al narcotráfico, para delinquir sobre otro delito. Este modus operandi, Sandy, utiliza a los pobladores cercanos, se aprovecha no de la ignorancia, de la pobreza y de la necesidad para invadir una finca y para que se construyan a través de ellos las pistas clandestinas para el aterrizaje de las narcoavionetas. En otros datos, si esto sucede en Escuintla, está sucediendo en todas partes del territorio nacional. Las autoridades de la PNC, del Ministerio Público y por supuesto el Ejército Nacional tienen que actuar en conjunto para tratar de detectar este tipo de pseudo-invasiones, que sí son invasiones, pero invasiones del narco prácticamente. Problema fundamental, bueno, ya lo sabemos, la pobreza extrema, ¿no? Y la falta de todo tipo de oportunidades, las cuales son los puntos catalizadores que facilitan que la población civil colabore, a pesar de que ellos saben que los narcotraficantes son delincuentes y que ellos van a ser cómplices de los delitos. Esto solo nos evidencia cómo el crimen organizado está a la vanguardia en el cambio, en la toma de nuevas acciones, en la toma de nuevas formas de operar para despistar a las autoridades, tanto de seguridad como de justicia. Pero bueno, por lo menos ahora ya se están dando cuenta nuestras autoridades de esta situación. La pregunta es, bueno, ¿y qué otras formas de operar hay que todavía no sabemos? ¿Te sé decir la respuesta? Que no la sé. Difícil, la verdad, Julio, el panorama que se presenta, porque vemos que si de esta forma ellos van buscando la manera de ir ganando terreno más del que ya tienen, de ir incluso pues implementando nuevas estrategias, me preocupa
que vayan mucho más adelantado que incluso los planes para combatir también estos grupos por parte de nuestras autoridades, porque también tienen que ir entonces pensando. El punto aquí es, se investiga este tema de las invasiones de tierras, de fincas, para ver si tienen relación o no con el narcotráfico, pero también hemos visto, ¿no?, cómo las comunidades están blindando a estos grupos también, y no sé por qué no se ha ido avanzando en estas investigaciones. Hay que plantear y replantear esos planes de combate al narcotráfico y las investigaciones que también tienen que apoyar a los planes operativos, porque no solamente es de enviar policías, sino también es hacer toda la inteligencia que corresponde y poder de esta manera combatir de forma fuerte al narcotráfico. Vamos ahora con otras noticias. Sandy, televidentes, vamos a continuar con la información acá en A la Medida. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República presentó el día de hoy el proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos a los demás miembros de dicha comisión. Aquí en A la Medida tiene la información. Varias reformas fueron presentadas ante los diputados que pertenecen a la Comisión de Asuntos Electorales para que puedan analizar cambios a la normativa. Cada bancada analizará la propuesta presentada para sugerir los cambios que consideren pertinentes, los cuales se discutirán dentro de 7 días. Estaremos entregando el proyecto de dictamen a los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y por supuesto haremos público el dictamen, el proyecto de dictamen a todos los guatemaltecos y a los medios de comunicación, para que todo el mundo lo pueda revisar y pueda hacer llegar sus comentarios y observaciones. Este ha sido un proceso transparente que se ha hecho en la comisión y ha sido inclusivo y hemos tomado en cuenta todas las recomendaciones que nos han hecho llegar. Entre las propuestas que se presentaron se menciona la elección de diputados por distrito y listado nacional mediante el sistema de listas abiertas. Además, se propone la reforma del artículo 123, el cual quedaría de la siguiente forma. El Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y con 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, de una nómina de 20 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación, los cuales durarán en sus funciones 6 años. Una pistola, 2 armas artesanales, 47 cartuchos, 18 celulares y 8 bolsas con marihuana estaban en poder de los menores recluidos en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Gaviotas, ubicado en la zona 13 capitalina. Los ilícitos fueron localizados durante una requisa realizada por las fuerzas de seguridad. Además, se puso a disposición ante juez competente a 17 jóvenes privados de libertad de quienes se sospecha les pertenecen los ilícitos. Por su parte, autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicaron que ya se presentaron las denuncias correspondientes para que se determine si hubo trabajadores o monitores implicados en el ingreso de los ilícitos a la correccional. Estos son temas que preocupan y preocupan por varias cosas. Cuando estamos hablando, Sandy y televidentes, de estos centros de privación de libertad de menores de edad, bueno, teóricamente menores de edad, porque hay muchos que ya sobrepasan los 18 años porque no hay ese centro intermedio, lastimosamente. Estamos hablando de cómo se está perdiendo nuestra juventud. Estamos hablando de que no vamos a poder construir un país de paz, un país de oportunidad de desarrollo, porque ya desde pequeños dejamos que se integraran a las pandillas. La mayoría de los que están allí en Gaviotas están precisamente por eso, porque están en conflicto con la ley penal por pertenecer a las pandillas. Ahora, es decir, es normal, ¿no?, que en las cárceles de adultos haya de todo, licor. No debería ser normal, pero es lo cotidiano. Lo cotidiano. Yo sé que no es el normal, es un poco de sarcasmo, ¿verdad? Porque claro, no debería ser lo normal. Pero ya el hecho de que aquí se encuentren menores ahora un arma de fuego, un cargador, 6 cartuchos útiles, que se encuentre el teléfono celular, que se encuentre marihuana, significa que el sistema de corrupción de adultos llegó a menores, y significa también algo que tengo que decirlo claramente, es decir, estoy viendo cómo
en este caso la institución a cargo, Secretaría de Bienestar Social, va a tener que reforzar esos protocolos porque evidentemente se les está corrompiendo algún personal de los, ¿cómo se llaman? Monitores, se llaman ahí, los que cuidan a los menores, porque esas armas no aparecen por arte de magia ni entran solas, las entran a través de corrupción. Y ojo que esto es un llamado de atención fuerte para las autoridades. Exactamente. El sistema para las personas que, por ejemplo, llegan de visita o envían las encomiendas para los menores que están recluidos en estos correccionales es igual que en las cárceles, ¿no? De que pasan por muchos filtros, muchas revisiones. Teóricamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que llama la atención, porque si existe tanta revisión, si existen tantos controles, se encuentra un arma de fuego y todos los ilícitos que tú ya has mencionado, Julio. Sí. Entonces aquí podríamos pensar que alguien que tiene el acceso libre, sin revisiones, sin tanto que poder inspeccionar, está ayudando. Es el que está ayudando y probablemente, no sé, ganando también una comisión, ¿no? Para poder dejar ingresar este ilícito en la correccional. Me llama mucho la atención, Julio, y de verdad es un poco decepcionante. Porque el fin de una correccional es uno, porque los menores no pueden ser procesados como un adulto, por supuesto. Claro, sí es cierto, ley Pina. Dos, es también poderlo corregir, poder... hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Claro, poder llevarlos por el buen camino y que ellos tengan una segunda oportunidad para que cuando cumplan con la sanción que se les ha impuesto, ellos puedan reincorporarse a la sociedad de forma buena y poder entonces cambiar el error que pudieron haber cometido y que los llevó a esta correccional. Pero cuando me dices que un adolescente tenía en su poder un arma de fuego, ¿para qué la iba a querer? Para matar. Imagínate, entonces yo de verdad no sé si hay esperanza de que este menor pueda buscar o tener el interés de cambiar su vida. Estoy de acuerdo con lo que dices, si yo le sumo algunas otras situaciones a esta cuestión. Me llama la atención cómo ha venido, he de decirlo, en detrimento en varias situaciones que han estado pasando de manera recurrente, tanto en los hogares de protección como en las correccionales. La institución, me refiero a la Secretaría de Bienestar Social, creo que es el momento de hacer un análisis, de hacer un alto en el camino, de replantear protocolos, de replantear algunas acciones, porque al final de cuentas estos menores, aunque sean menores, son delincuentes y les están jugando la vuelta a través de acciones corruptas, donde también hay que investigar, procesar y llevar ante el juzgado pertinente a los adultos que ahí trabajan, que están permitiendo el ingreso de este tipo de ilícitos. Exactamente. Vamos a ir con unos datos, Julio, para poder marcar otros elementos para este análisis, ¿te parece? Sí, claro que sí, Sandy. A ver, el análisis de este tema debe iniciarse haciendo una diferenciación de los dos tipos de legislación penal, Sandy, que tenemos aquí en Guatemala. La de adultos, que ya la conocemos, donde por supuesto tú tienes toda la razón, lo normal se vuelve anormal aquí, y el sistema especial de menores en conflicto con la ley penal. Este segundo sistema está regido por lo que reza la denominada Ley Pina, Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Recordemos el principio fundamental que en Guatemala los menores de edad son esencialmente inimputables. ¿Qué explico esto? Ser inimputable básicamente significa que no se le puede juzgar ni tampoco castigar con la misma rigidez y dureza que en el caso de los mayores de edad. Las penas que se imponen en el sistema de menores se llaman sanciones y son dictadas por jueces especiales de este ramo y además no pueden superar los 6 años de encierro, llamémoslo así, dentro de estas correccionales. En otros datos, Sandy, cuando existen condenas de encierro, los menores quedan bajo la custodia de los centros correccionales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. La mayoría de los menores de edad en conflicto con la ley penal, hay que decirlo también claramente, provienen de las maras o pandillas, es decir, ya saben delinquir bastante bien. Y ahí pues parece que se van a graduar todavía aún más. Sabiendo la capacidad operativa, logística, ya sea de poder burlar a la autoridad o en su defecto sobornarla, no es de extrañar que se encuentren ilícitos ahora de manera recurrente en los correccionales. Por lo que al haberse encontrado en una requisa un arma de fuego, el cargador, la marihuana y otros ilícitos, es un claro indicador que este problema está sucediendo en todos los correccionales de menores, no solo en gaviotas. Julio, cuando a un adulto le localizan un ilícito, normalmente enfrenta otro juicio. Así es. Y tiene que entonces ahora responder por esta situación. ¿Qué pasa con los menores que están recluidos? Porque también aquí en las correccionales no solamente hay menores, hay personas que ya, por ejemplo, entraron de 17 años. ¿Ya son mayores?
Y tienen que continuar como mayores de edad en la correccional. Porque no hay centros intermedios. Exactamente, pero entonces, ¿qué pasa con un menor o con un adolescente que lo detectan con un ilícito como estos? ¿Cuál es el proceso? Me río otra vez con bastante sarcasmo, ¿sabes por qué? Se va a iniciar otro proceso, ¿no? Dentro de lo que rige la ley PINA, otra vez en conflicto con la ley penal por este tema de ilícitos. Se le va a someter otra vez a la justicia y literalmente es una pérdida de tiempo. Y explico por qué. Supongamos que el menor ya tenga por asesinato, digamos, o por sicariato, una sanción de 6 años. Aunque le impongan otra igual de 6 años, ya no puede cumplirla porque va en contra de lo que dicta la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Por eso, en mi criterio, Sandy, esta ley hay que revisarla. Esta ley tiene que cambiar. Esta ley tiene que modernizarse y tiene que contemplar otro tipo de castigos. Pero también, Sandy, y esto es muy importante y vaya que tocaste ese punto, está bien que existan los correccionales. Recordémonos que pues la mayoría de ellos son para hombres y solo hay uno de mujeres, pero los hogares, los centros intermedios donde están esa gente que entró de menor de edad y que ahora es mayor de edad, tienen que ser una realidad y significa inversión del Estado de Guatemala que no la estamos viendo. ¿Para qué? Pues para que no se dé esa mezcla, porque es que tampoco, aunque ya sea mayor de edad, si se le sancionó bajo el sistema de menores, no lo puedes llevar a las cárceles de adultos, está prohibido. Miren ustedes entonces el panorama que ya le hemos pintado de esta situación que es preocupante. Las correccionales... Ay, Dios mío, sin duda alguna hay mucho que hacer. Sí. Y aquí es un tema urgente porque estamos hablando de adolescentes que esperamos ellos puedan retomar su camino, poder cambiar y ser funcionales para la sociedad de una forma legal. Pero si seguimos así, solamente van a salir pues con el interés de seguir delinquiendo, ¿no? Entonces no está funcionando esa corrección y esa rehabilitación que se busca en estos lugares. Julio, tus conclusiones. Claro que sí, Sandy, muchas gracias. Hay que prestar mucha atención al tema de los correccionales por una situación. Si logramos tener un sistema que sea efectivo, eficiente, eficaz en la rehabilitación social, en el estudio y en la reinserción social, le estamos quitando a las maras, le estamos quitando a la delincuencia, pues prácticamente el motor que ellos utilizan para muchos temas como la extorsión y como el sicariato. Pero eso significa que hay que apostar todo a través de equipos multidisciplinarios, de convenios con institutos educativos, de convenios con universidades, de todo tipo de ayuda que pueda provenir del Estado, de las iglesias, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Para qué? Para que las correccionales se vuelvan precisamente lo que hace unos instantes decía mi compañera Sandy Monroy, en un lugar de corrección y en una segunda oportunidad, pero segunda oportunidad de vida, no segunda oportunidad para aprender a delinquir más y mejor. Continuamos con la información. Le informamos ahora sobre la capacitación y lo que se busca dar a conocer en el corto plazo sobre el reglamento de la realización de consultas comunitarias que estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así lo han detallado, de hecho, las autoridades de Energía y Minas. La intención es emitir un acuerdo gubernativo para poder regular la manera en que el gobierno se organiza para poder realizar las consultas de una manera sistemática y coordinada. Estamos trabajando en ello, el organismo ejecutivo está trabajando actualmente en ello, todavía no es un documento listo para poder socializarse. De hecho, en sí mismo, algo que sí les puedo contar es que en sí mismo este documento es un acto administrativo susceptible de afectar pueblos indígenas y que por lo tanto debe pasar por un proceso de socialización y un proceso de participación, sobre todo de actores indígenas y otros actores de la sociedad, previo a que pueda ver la luz, ¿verdad? Pero sí, nos encontramos trabajando en ello y yo esperaría, nuestros planes es poder emitirlo en el transcurso de este año. Se detalló que el gobierno de Estados Unidos, a través del programa Tejiendo Paz, apoyará el proceso de socialización y diseño del proyecto en las comunidades. La cartera energética prevé finalizar la fase 1 o preconsulta para el Escobal el 20 de julio y lograr acuerdos con las comunidades o fase 2 en 2023.
Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Iniciamos hablando sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, tan solo un día después de que se había anunciado que los grupos indígenas de Ecuador habían aceptado dialogar con el gobierno. Hoy el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso rompió el diálogo con la mayor organización indígena del país. La decisión fue tomada por el presidente ecuatoriano luego de un ataque de manifestantes en contra de un convoy, en contra de un camión que estaba intentando llevar gasolina, porque en las partes centrales de Ecuador en estos momentos existe mucha escasez de gasolina, mucha escasez de gas, porque han existido bloqueos de las carreteras que ya llevan más de 2 semanas. Y bueno, este ataque que fue hecho por los manifestantes causó fallecidos incluso y varios heridos, entre ellos militares, y es por ello que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que no podía existir un diálogo con lo que llamó una organización que no estaba dispuesta a dar la paz. Así que eso es parte de lo que pasó en Ecuador y bueno, la situación sigue siendo álgida y no se ve una salida, por lo menos a corto plazo, para toda esta situación que ya lleva más de 2 semanas y que ha tenido una violencia que se está recrudeciendo cada vez más y que ya ha llevado incluso a ataques donde han quedado personas fallecidas. Pero hablemos un poco también sobre lo que está pasando a nivel internacional, sobre la guerra que está ocurriendo en Ucrania, pero específicamente sobre la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, la cual podría tener 2 nuevos miembros en los próximos meses, Suecia y Finlandia. Una de las grandes objeciones para que Suecia y Finlandia fueran parte de la OTAN es la objeción de Turquía. Sin embargo, hoy se conoció que Turquía aceptó dejar de oponerse a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, poniendo fin a este punto muerto que había ensombrecido una cumbre de la OTAN que se inauguró en Madrid, una cumbre que se realiza en medio de la peor crisis de seguridad de Europa en décadas, desencadenada, claro, por la guerra de Ucrania. Entre sus muchas consecuencias, la invasión de Rusia a Ucrania ha llevado a Suecia y Finlandia a abandonar su antiguo estatus de países no alineados para solicitar su integración a la OTAN como protección ante lo que ven es una amenaza por parte de Putin, el presidente ruso. Y bueno, ahora, según la misma OTAN, la unión de Finlandia y Suecia a esta alianza militar podría finalizarse incluso en cuestión de meses. Mientras tanto, en Estados Unidos, la 6ª audiencia del ataque al Capitolio, la insurrección que se realizó el pasado 6 de enero de 2021 y en la cual ha estado involucrado el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La 6ª audiencia sobre el ataque tuvo un solo testigo este día, pero presentó una serie de revelaciones explosivas sobre Donald Trump y los eventos de ese 6 de enero. El único testigo fue Cassidy Hutchinson, ex asistente de Trump y del jefe de gabinete de Trump, que se llama Mark Meadows. Ella describió cómo Trump le advirtieron explícitamente de los peligros de seguridad que la marcha del 6 de enero tendría en múltiples ocasiones. Trump sabía de la violencia, según los testigos. El comité reprodujo grabaciones del 6 de enero de informes policiales de manifestantes que estaban armados con rifles y con pistolas AR-15. Mientras esperaba para hablar en un mitin cerca de la Casa Blanca ese 6 de enero, a Trump le dijeron que los manifestantes tenían armas y que también tenían sprays químicos y banderas para usar como lanzas y que algunos estaban usando chalecos antibalas. Sin embargo, Trump exigió que se permitiera pasar a todas las personas al frente, al escenario donde él hablaría, usando palabras altisonantes. Trump habría dicho que se llevaran los detectores de metales. La testigo recordó que el expresidente dijo palabras como "me da igual que tengan armas, no están aquí para hacerme daño". La testigo también incluso relató exabruptos de violencia que tuvo el expresidente Donald Trump durante todo este lapso y también testimonios que han hablado sobre la actitud enojada de Donald Trump durante todo el lapso después de las elecciones y con lo que ocurrió el 6 de enero, Sandy y Julio. Han sido unas audiencias que han causado también mucha dudas sobre si realmente hay cargos criminales en contra de Trump, y una de las grandes dudas es sobre la actitud que tuvo Trump con su vicepresidente Mike Pence, porque esta testigo hablaba que se le dijo a Trump que la gente estaba diciendo que querían colgar a Mike Pence, que querían hacerle daño a Pence, y que de Trump no hubo ninguna respuesta y de la gente que estaba con Trump tampoco hubo ninguna respuesta. Es más, incluso Trump atacó en Twitter a Mike Pence mientras se desarrollaba todo este ataque. Complicada la situación para Donald Trump definitivamente en lo legal. Así es, la verdad es de que Estados Unidos no deja de sorprendernos con tanta noticia que nos da cada día y ahora se suma esta situación también controversial y problemática que se da. Así que eso es lo que está pasando en el mundo, lo más destacado que usted puede encontrar. Lo hemos puesto al día de nuestro país y también a nivel internacional. Siempre es un gusto poderles acompañar en este espacio. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Que tenga buena noche. Hasta mañana.